Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, comenzamos con un nuevo video. En este video lo que vamos a hacer es repasar algunos conceptos básicos de la programación orientada a objetos y para esto vamos a realizar alguna aplicación de consola como demostración, ¿sí? Básicamente los temas que vamos a tratar es cómo crear una clase, sus métodos, sus atributos, cómo se guardan las clases en Java, cómo se organizan. Vamos a ver que se organizan en paquetes. Cómo generar los constructores, un repaso de qué eran los constructores, el concepto de encapsulamiento, vamos a ver para qué, vamos a repasar qué era el concepto de encapsulamiento y por último ver el funcionamiento del método toString. Bueno, para esto primero vamos a abrir el Eclipse. Yo tengo instalado el Oxygen. Si tienen instalado alguna otra versión no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? Porque para esto lo que vamos a estar haciendo es común a todos los Eclipse. Bueno, fíjense que cuando abran el Eclipse por primera vez les va a aparecer este cuadro que dice selecciona un directorio como workspace. ¿Qué es un workspace? Un workspace es una carpetita en donde se van a alojar todos los proyectos, ¿sí? No es más que eso, ¿sí? Una carpeta en donde van a estar nuestros proyectos, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo user Tamara dentro de mi escritorio. Voy a generar una carpetita que se llame proyecto Java. Proyecto Java. Dentro de esa carpetita, bueno, en realidad esa carpetita lo que va a hacer es nuestro workspace y dentro de esa carpetita vamos a ir guardando los proyectos que vayamos haciendo. Una vez que seleccionan el workspace con el que quieren trabajar, le dan a siguiente y fíjense que en el escritorio ya se creó esa carpetita proyecto Java que va a funcionar como workspace mientras se está abriendo el Eclipse. Si yo entro dentro de esta carpetita, dentro de mi workspace, hay dos archivitos, dos carpetitas, que estos son carpetitas que se crean en el workspace, ¿sí? Esto no las borren y déjenlas ahí, ¿no? Cierro esto. Y cuando abran Eclipse por primera vez van a ver esta pantalla. Lo que primero tienen que hacer, lo que les recomiendo es cerrar esta pestaña de bienvenida. Cerramos la pestaña de bienvenida y aquí ya le aparece el entorno para empezar a desarrollar. Si ustedes quieren pueden cerrar cualquiera de estas ventanas que van apareciendo y para volverlas a ver tienen que ir a Windows, Show View y ese que había cerrado recién es el Project Explorer y ahí vuelve a aparecer. Bueno, este es el entorno gráfico de Eclipse. Lo que primero vamos a hacer es crear una aplicación. Vamos a ir creando una aplicación de consola para empezar a trabajar. Para crear una aplicación de consola vamos a ir a File, New. Acá les van a aparecer distintos proyectitos que pueden crear. Lo mismo va a aparecer cuando vayan a File, New, Other. Son todos estos proyectos los que pueden crear y les va a aparecer como opción, ¿no? Como alternativa. Nosotros vamos a elegir un Java Project, que un Java Project me permite hacer una aplicación de consola. Le vamos a dar a siguiente. Le vamos a poner un nombre a nuestro proyecto. App consola 1, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es elegir la ubicación, Use Default Location. Use Default Location lo que hace es utilizar la ubicación del workspace, ¿sí? Y guardarlo dentro del workspace. Fíjense que acá lo estoy guardando dentro de la carpeta Proyecto Java que yo había establecido como workspace. Y ahí adentro está generando la aplicación App Consola 1, el proyecto. Si ustedes quieren puedo guardarlo dentro del workspace o pueden elegir otra ubicación, no hay problema, ¿sí? Yo voy a ir guardando todo dentro del workspace. Aquí abajo les aparece para que elijan el JRE. El JRE es lo que me permite compilar, traducir el proyecto. Por el momento déjenlo con el Java SE 1.8. Luego más adelante les voy a explicar diferentes alternativas, ¿sí? Le dan clic a siguiente.
Acá son propiedades del proyecto, por el momento no vamos a tener ninguna propiedad, ¿sí? Por ejemplo, aquí le podría agregar librerías externas y demás, pero por el momento no lo vamos a estar utilizando. Y por último, vamos a dar clic en finalizar. Bueno, Java tiene diferentes perspectivas, algunas perspectivas para realizar proyectos web, otras perspectivas para realizar proyectos de consola. En este caso, fíjense que siempre si ustedes crean a una de consola, te dice, bueno, esta es la perspectiva que mejor se adapta a tu proyecto, te abro esta perspectiva. Si quieren pueden abrir esa perspectiva que les recomienda Java, si no, no la abren. Van a ver que en este paso en consola son lo mismo, las dos perspectivas se ven iguales, ¿sí? Si quieren le dan a Open Perspective, ¿no? Fíjense, para cambiar entre las perspectivas, acá tienen JEE, es una manera de visualizarlo. Fíjense que se visualiza así. O J en versión Java se visualiza así. Básicamente se visualiza igual en las dos, así que la perspectiva que elijan a estas alturas no nos va a modificar en nada. Bueno, fíjense que en el Package Explorer vamos a poder ver el proyecto que creamos recién. Esto es el nombre del proyecto que le dimos, app consola 1. JRE es el que iba a funcionar de intérprete de compilador intérprete para nuestra aplicación. Los vamos a dejar así. Y se creó una carpetita por defecto que dice CRC. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear un main. Después vamos a crear una clase, ¿sí? Pero lo importante siempre es estas clases que vayamos creando. Por convención, Java siempre te pide que estén dentro de algún paquete, ¿sí? ¿Qué es un paquete? Es una carpetita, ¿sí? Estas clases que vayamos creando las tenemos que crear dentro de alguna carpetita. Entonces, primero que hacemos, crear un paquetito, una carpetita, ¿no? Vamos a ir dentro de CRC, segundo clic, New Package. Estos package son como carpetitas para ir guardando adentro las clases, ¿no? Bueno, le vamos a poner un nombre, paquete, por ejemplo, le podemos poner, o dominio, el nombre que se le ocurra, entidades, ¿sí? Vamos a colocar el nombre dominio, en referencia, ahí vamos a ir guardando todas las clases que vayamos creando. El nombre que ustedes quieran, ¿no? Le damos a finalizar y fíjense que así se visualizan los paquetes, con como un rectangulito, ¿sí? Con una crucecita adentro, ¿sí? Ese es un paquete. Pueden crear varios paquetes, ¿no? Bueno, está bueno esto lo de los paquetes, es que sirve para cuando vos tenés variables de tipo pública, privada, protect, ¿sí? Según en qué paquete están, se van a visualizar ciertas entre sí las clases y demás. Todas estas más adelante vamos a ver, pero te sirve para ver la visibilidad de las variables y demás. Por el momento lo dejamos así. Creen un paquetito para crear sus clases, ¿no? Y adentro vamos a crear una clase. Segundo clic sobre el paquete, New Class. Vamos a crear una clase. Esta clase se va a llamar principal. Fíjense, si yo escribo el nombre de la clase, que acá me pide el nombre de la clase, ¿no? Name de la clase. Si yo le hago principal, fíjense que me dice type name is discouraged. By convention, Java tips name usually starts with a uppercase. Esto básicamente que me dice que las clases tienen que arrancar con una mayúscula. Puedes crearlo sin mayúscula, pero Java es como bastante, te recomienda que hagas bien las cosas, ¿no? Entonces vamos a crear la clase con P mayúscula, ¿sí? Esta clase va a ser pública. Y bueno, por lo demás, fíjense que acá te dice si querés que agregarle algunos métodos por defecto. El método main, algún constructor y demás, ¿no? Te dice que si le querés podés agregarlo por defecto. Mi clase se va a llamar principal y le voy a decir que se genere por defecto el método main con esta opción. Bueno, y sea pública, ¿sí? Luego le vamos a dar a finalizar y ahí vamos a tener la primer clase creada.
en esta clase tenemos definido el main. Si ustedes quieren lo pueden borrar. Si esta clase dijeron que no se genere el main por defecto. Y para que aparezca el main de vuelta podemos escribir main, control más barra para ver las opciones de autocompletar. Y aquí me va a aparecer el main method, ¿sí? Para generar ese método main. Main, control más barra y me aparecen las opciones de autocompletar. Le doy enter a la que quiera y puedo volver a crear el main. Bien, hasta ahí tenemos una clase con un main adentro. ¿Sí? Cierro esta clase. Y ahora vamos a crear otra clase, ¿sí? Vamos a crear una clase que se llame artículo. Segundo clic, new class. Y esta clase se va a llamar artículo, ¿sí? Y va a ser pública también. Finish. Acuérdense que para generar siempre, agregar elementos es segundo clic, new, y los elementos que quieran ir creando, ¿no? Bien, cuando yo creo la clase, lo primero que tengo que pensar es qué atributos, qué características va a tener esa clase. Bueno, ¿qué voy a poner? ¿Qué atributos les voy a poner? Por ejemplo, que cada artículo tiene un ID y que cada artículo tiene un nombre, ¿sí? String nombre. ¿Sí? Eso como fundamental, ¿no? Bueno, cuando nosotros, ¿se acuerdan? Vamos a aplicar ahora el concepto de encapsulamiento. ¿Qué me dice el concepto de encapsulamiento? Las variables que sean de una clase, esas variables que, por ejemplo, el ID y el nombre es solamente de artículo, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que manejar esas dos variables? Y la clase de artículo, ¿sí? Cada variable tiene que ser manejada por su propia clase, ¿no? Esto que, además, ¿no? Hay que ocultar estas variables para que otra clase no pueda modificar estas variables. Estas variables solo van a ser de esta clase, ¿sí? Solo van a ser visibles para la clase. Para eso, se recuerdan que tienen que establecer estas dos variables como privadas para que solo estas variables sean accesibles por la clase, ¿no? Para que no otra clase pueda modificarme estas dos variables. Entonces yo la establezco como privada para respetar el concepto de encapsulamiento. Encapsular las variables, que ciertas variables sean solo de esa clase y no cualquier otro pueda modificarlas, ¿sí? Y como ahora estas variables son privadas, para que poder desde otra clase, otro lado, ¿no? Llenar estas dos variables que teníamos que tener. Sus respectivos get y set, ¿no? El get y set de cada variable. Bueno, vamos a hacer el get y el set de cada variable. Van a ver que en Java es fácil. Segundo clic sobre algún espacio que quieran, sobre el espacio aquí. Segundo clic. Source. Generate getters and setters. Y quiero que generen los getters y setters de estos dos. ID y nombre, ¿sí? Vamos de vuelta. Segundo clic. Source. Y me aparece para generar automáticamente los getters y setters. Segundo clic, source, getters and setters. Le doy clic a getters y setters y genero el get y el set. ¿Sí? Bien, entonces tenemos los atributos, los gets y set correspondientes. ¿Sí? Y otra cuestión que nos falta es que sería el constructor. ¿Se acuerdan cuando pasa una variable por el constructor? Una variable pasa por el constructor cuando se instancia. Si es un constructor, ¿no? Cuando voy a instanciar la variable, pasa por el constructor. Para hacer el constructor vamos a hacer dos constructores distintos. Un constructor que se llama public. Fíjense que los constructores vos podés hacerlos públicos y tienen que estar seguidos del nombre de la clase. Bien, acá estamos definiendo un constructor que no recibe ningún parámetro, ¿sí? Al no recibir ningún parámetro puede ser que va a pasar por este constructor y acá en ID le vamos a establecer que sea un 0 y en nombre
Vamos a poner sin nombre. ¿Sí? Y vamos a hacer otro constructor, public, nombre de la clase, artículo, y que este constructor va a recibir la variable nombre y la variable ID al momento de crearse. ¿Qué vamos a hacer? El constructor va a recibir esos dos parámetros y vamos a hacer this al nombre de la clase, al ID de la clase, lo vamos a igualar a este ID que estamos recibiendo. Este ID es el que estamos recibiendo por parámetro y este es el que está dentro de la clase. Este. Y vamos a repetir abajo lo mismo con el nombre. This.nombre igual nombre que estoy recibiendo por parámetro. Bien, básicamente hice mis atributos, dos constructores distintos y mis get y set correspondientes. Y apliqué el concepto de encapsulamiento. Bueno, vamos a la clase principal para probar esto que desarrollamos. Vamos a crear una nueva clase artículo. Vamos a un nuevo objeto. Bueno, ¿sí? Vamos a crear un objeto de tipo artículo. New artículo. Y fíjense que cuando yo le dé un new, puedo pasar por el constructor sin parámetros o por el constructor con dos parámetros. Vamos a pasar por el constructor sin parámetros. Es decir, que cuando esté instanciando esta variable, ¿por qué constructor estoy pasando? Por el constructor vacío. Fíjense, new artículo vacío. Esto lo que hace es ir al constructor vacío, a este constructor. Bien. Luego de pasar por este constructor vacío, vamos a mostrar por el momento que tiene artículo. Para mostrar lo que tiene artículo tenemos que hacer un system.out.print y vamos a mostrar el artículo.getID, el ID del artículo. Vamos a hacer como un mensajito. Más otro mensajito, una barrita, nombre, dos puntos, más art.get nombre. Acá me está tirando error porque me olvidé las llavecitas. Entonces fíjense, yo solo creé una instancia de tipo, un objeto de tipo artículo y lo estoy mostrando. Para compilarlo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir sobre la clase que quiero compilar, o sea, la que quiero ejecutar en donde está el main, ¿no? Fíjense que en principal está el main, así que ahí la tengo que ejecutar, ¿sí? Para ejecutar voy a ir a principal, segundo clic, Run as Java Application. Compilo y fíjense que me dice, el ID es 0 y el nombre es sin nombre. ¿Por qué me dice que el nombre es sin nombre? Y bueno, si acá no le dice un set de nombre, dice art.set nombre, estoy mostrando este artículo, ¿sí? No hice el set, pero fíjense que en el constructor vacío establecíamos, fíjense que al crearse pasó por el constructor vacío y le llenó con este nombre, nombre igual sin nombre, ¿sí? Si ustedes quieren, o pueden llenarlo con el constructor vacío cuando instancian una variable, o la segunda opción era primero el nombre y después el ID. Fíjense que si yo pongo, acá ya no tengo el autocompletar, ¿no? Pero para que me aparezca el autocompletar es control más barra. Control barra y te vuelve a aparecer el constructor, si ya no lo tenés, ¿no? Entonces vamos a pasarle a probar el segundo constructor que reciba de dos parámetros. Artículo 1 con el ID 1. ¿Sí? Entonces cuando instancie la variable va a pasar por el otro constructor en donde recibe el nombre y el ID. Va a pasar por este lado, ¿no?
y va a completarle el nombre de esas dos variables de instancia, ¿no? Vamos a ejecutar otra vez, principal, segundo clic, run as Java application, y ahora me aparece el ID 1, que es este, que se llena por el constructor, ¿no? Y el nombre, artículo 1, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa hicimos? Los get y set. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a volver a un constructor vacío, ¿no? ¿Sí? Y acá podemos hacer el get y el set. ¿Sí? El get lo estamos aprobando ahí abajo, pero vamos a probar el set. art.setID, vamos a ponerle el ID 2, art.setNombre, artículo 2. Segundo clic, run as Java application, artículo 2, nombre 2. Bueno, ya repasamos cómo hacer el get y el set, cómo crear una clase, cómo crear paquetes, ¿sí? Solo nos falta una cosita. Fíjense que acá tengo los atributos que fui creando, los constructores, los getter y setter que se crearon automáticamente. Y acá vamos a generar el método toString de la clase. Para generar el método toString, van a segundo clic sobre la variable, source, generate toString, ¿sí? Generamos el toString con estas tres variables, con estas dos variables, ID y nombre. Le damos a OK. ¿Sí? Fíjense que cuando vos le pedís que genere el toString, tenés que seleccionar de qué variable, ¿sí? Y fíjense que se genera un método toString en donde ¿qué devuelve? Devuelve un string. Ese string que devuelve es una cadena con la información del artículo. Ustedes lo pueden modificar esto. Por ejemplo, acá podemos poner ID en mayúscula, igual es ID, nombre en mayúscula, y borramos todo esto, ¿no? El método toString lo pueden, si bien te genera uno automáticamente, ustedes lo pueden generar y hacerlo como a ustedes les sirva, ¿no? Que devuelve ese string como a ustedes les sea más conveniente. Bien, entonces ya tenemos un método toString que te devuelve la información del artículo, ¿sí? Bueno, por último, ¿no? En lugar de hacer un system.out.println y hacer el get de cada variable, ¿qué podemos hacer? Utilizar ese método toString, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer para mostrar la información del artículo, ¿no? Pueden escribir system.out.print, así, o también pueden escribir sysout, que les genera lo mismo. Sí, eso está bueno también. Fíjense, en lugar de poner system.out.println para imprimir por consola, que se ve acá en la consolita, ¿no? Ustedes pueden hacer sysout, así, y le escribe lo mismo. Son métodos abreviados, ¿no? Entonces vamos a imprimir por consola la información del artículo. art.toString. ¿Sí? Vamos a ejecutar de vuelta principal. Run a Java application. Y ahora fíjense que estamos mostrando la información del artículo a través del método toString. ¿Sí? Y voy a hacer una cosita rápida. ¿Qué pasa si yo tengo comentado el método toString y hago un toString? ¿Sí? Miren, yo comento este artículo, este toString, ¿no? No me tiró error, ¿sí? art.toString no me tiró error a pesar de que la clase no tenga el método toString. Ejecuto de nuevo y fíjense que me tira. Esto me tira bueno, la ubicación, nombre interno, dirección también de este artículo, ¿sí? Fíjense, si yo hago un art.toString y no desarrollé el toString, me está tirando algo referente a memoria y demás. Fíjense, desarrollar el método toString para que les tire con... desarrollen el método toString para que cuando ustedes hagan toString muestre no eso que está apareciendo en consola, sino la información más clara, ¿no? El nombre, el ID, el nombre, las instancias de variables que yo quiero mostrar.
De vuelta ejecuto, run as Java application. Y ahora sí, el método toString está mostrándome la información correcta, ¿sí? Bueno, con esto terminamos el primer video.